borrosa, parestesias peribucales y que ha consultado varias veces y no han encontrado la causa. Entre los antecedentes patológicos de este paciente es un diabético de tipo 2 hace 20 años con un tratamiento irregular. Retoma la toma de medicamentos hace 3 meses por sentirse fatigado y haber perdido peso. ¿Ya? Está tomando 2 comprimidos de glibenclamida y 1 de metformina, es hipertenso, tomó una pastilla de losartán y indica que sus controles de glucosa han estado normales, pero hace 1 año que no ha acudido a sus controles, ¿ya? Ok, habiéndose visto esto, la siguiente diapositiva que tendrían que ver es la homeostasis de la glucosa. Entonces, ¿cuáles son los principales órganos que necesitan de la glucosa? La glucosa es nuestro principal nutriente. Sin glucosa no podemos formar moléculas de ATP. Entonces, todo el cuerpo necesita glucosa, pero hay órganos que necesitan más glucosa que otros. Y entre estos tenemos el cerebro, que son 100 gramos de cerebro por lo menos, los hematíes y el músculo. ¿Ya? Son los 3 órganos que más glucosa utilizan para su metabolismo. ¿Dónde se produce la glucosa? En el hígado y en los riñones. Un 80% de la glucosa plasmática es producida en el hígado y un 20% en los riñones. ¿Cuáles son las vías metabólicas de la glucosa? La glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno. El glucógeno, no se olviden que es el almacén de la glucosa. Cuando nosotros consumimos cualquier hidrato de carbono, se va a fragmentar hasta hacer glucosa, ¿no ves? Sacarosa, fructosa, lactosa, van a fragmentarse hasta llegar a ser glucosa. Y las glucosas se va uniendo en el hígado como unas ramitas, y esas ramitas componen lo que es el glucógeno. Y el glucógeno viene a ser el almacén de glucosa en el cuerpo, donde se almacena principalmente en el hígado, ¿ya? En el hígado principalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, o no comemos muchas horas, en el hígado se produce la degradación del glucógeno, que es la glucogenólisis, ¿ya? Y es como que es la principal reserva que se va a quemar cuando yo no ingiero alimentos por mucho tiempo. Pero si esto persiste, necesitamos generar igual glucosa, entonces se forma la gluconeogénesis. A partir de aminoácidos, de lactato y de glicerol se puede llegar a formar nuevas moléculas de glucógeno que son reservas de glucosa. Entonces, la glucosa se eleva en la sangre en respuesta al ayuno. Cuando no tenemos altas concentraciones de glucosa en plasma, el cuerpo libera sustancias que van a hacer que la glucosa suba. Esas hormonas se conocen como contrainsulares, ¿ya? Contrainsular quiere decir que hago lo contrario a lo que haría la insulina. ¿Qué haría la insulina? Disminuir la glucosa en sangre. Por tanto, las contrainsulares van a aumentar la concentración de glucosa plasmática. Tenemos el glucagón, el cortisol, la adrenalina como principales hormonas contrainsulares, la hormona de crecimiento, ¿ya? Cuando se liberan estas al plasma va a haber un aumento de la concentración de glucosa plasmática. ¿Cuáles son los signos y síntomas compatibles con la hipoglucemia? Ya se dividen en 2, los adrenérgicos y los neuroglucopénicos. Como pueden ver en esta anterior diapositiva, vemos que cuando la glucosa plasmática baja por debajo de 50, se libera mucha adrenalina, porque la adrenalina resulta ser una hormona contrainsular. Pero la adrenalina va a ir a los receptores adrenérgicos. Por tanto, uno de los principales síntomas que la persona en hipoglucemia va a sentir son síntomas adrenérgicos, derivados de la adrenalina. ¿Cuáles son estos? El temblor. El temblor es un síntoma adrenérgico. La elevación de la presión arterial, la taquicardia, el paciente puede sentir como palpitaciones o pulso acelerado, ¿ya? Estos son síntomas adrenérgicos. La diaforesis también es un síntoma adrenérgico. Temblores, taquicardias, elevación de la presión arterial, diaforesis son síntomas adrenérgicos. Si los síntomas adrenérgicos no han sido tratados en primera instancia o detectados como factores de hipoglucemia, pasamos a los siguientes, que son los neuroglucopénicos. ¿Y cuáles son los neuroglucopénicos? Su nombre les está diciendo neuroglucopénico. Síntomas derivadas de la caída de la glucosa plasmática, ¿ya? Neuroglucopénico. Entonces, como no hay glucosa en sangre, ¿sufre quién? La neurona. Y empieza el dolor de cabeza, la sensación de cansancio, de sueño, el hambre, ¿no? El cambio de humor. Por eso es cierto que se enojan por hipoglucemia, es cierto. Claro, cambio de humor cuando no he comido alimento, ¿ya? Y finalmente el coma. Finalmente entran en estado de coma.
Entonces tenemos síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Todo esto nos está hablando de que se está bajando las concentraciones de glucosa plasmática y por tanto está bajando la concentración de glucosa que le va a llegar a la neurona. ¿Ya? Entonces acá tienen para repasar adrenérgicos, taquicardia, palpitaciones, temblores, palidez, ansiedad, ¿ya? Sudoración, náuseas y los neuroglucopénicos, el hambre, la sensación de vértigo, la cefalea, debilidad, visión borrosa, ¿no? Disminución para la capacidad de concentración. Todo esto ustedes alguna vez lo han sentido en alguna teórica, en algún momento en el cual está saturada totalmente su atención y no han desayunado bien o no se han alimentado. Claro que tienen dificultad para concentrarse, les empieza a dar sueño, ¿no? Y toman un vaso de Coca-Cola o un dulce e inmediatamente despiertan. Son síntomas neuroglucopénicos. Entonces, decíamos, ¿qué pasa cuando yo no como? Cuando yo no como, pues no se libera insulina y los receptores del hipotálamo van a liberar hormonas contrainsulares. Y estos tienen liberación rápida y liberación lenta. Lo que inmediatamente se va a liberar tras haber bajado las concentraciones de glucosa plasmática es el glucagón y la adrenalina. Pero si el estado de hipoglucemia es persistente en el tiempo, entonces se van a liberar las otras hormonas que serían el cortisol, la hormona de crecimiento, la prolactina también puede liberarse y la ACTH. ¿Ya? Y les decía, una de las principales hormonas que se liberan ante la hipoglucemia es el glucagón, ¿ya? Por las células alfa del páncreas. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? ¿A qué niveles funciona el glucagón? A nivel del páncreas, pues bloquea la liberación de insulina, estimula a nivel del hipotálamo la sensación de apetito, estimula la lipólisis para generar termogénesis, movilidad intestinal, el filtrado glomerular, el latido cardíaco y a nivel hepático es un regulador o modulador de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, el metabolismo de los aminoácidos y la cetogénesis. Finalmente, la función del glucagón es aumentar la concentración de glucosa plasmática. Eso es lo que quiere hacer, ¿no? Por eso es que es tratamiento en sí de las hipoglucemias. ¿Por qué puede producir hipoglucemias? Basados en lo que les estaba explicando al principio. La principal causa de un paciente con hipoglucemia van a ser los fármacos, ¿ya? Entonces, como médicos, ustedes cuando tengan un paciente presente cursando con hipoglucemia, lo primero que tienen que preguntarse es si han consumido algún medicamento que ha generado la caída de glucosa plasmática. Y en nuestro medio lo que más utilizamos serían las sulfonilurias y la insulina, sobre todo las sulfonilurias. No nos olvidemos que las sulfonilurias no pueden administrarse con un clearance de creatinina por debajo de 60. Cuando el clearance de creatinina está por debajo de 60, la sulfoniluria ya no se puede filtrar completamente. Entonces, ¿qué pasa? Sigue recirculando en el cuerpo y evidentemente va a seguir estimulando la célula beta para la liberación de insulina y eso va a generar que haya hipoglucemia. La misma insulina. La insulina se filtra por el riñón. Por eso es que en los pacientes renales la dosis de insulina se reduce. La dosis de insulina de un paciente con insuficiencia renal no es la misma dosis de insulina de un paciente con normofunción renal. ¿Ve? La omisión de las comidas. Cuando ustedes le inician un tratamiento a sus pacientes con sulfoniluria o con insulina, tienen que advertirles que tienen que cumplir con sus alimentos, desayuno, almuerzo y cena. E incluso si el paciente les refiere que tiene picos de hambre tipo 9 de la noche, pueden darles una colación, ¿no? A las 9 de la noche una manzana verde, digamos, o un vaso de gelatina o un vaso de yogur natural pueden darles, ¿no? Entonces siempre tienen que cumplir con las comidas, porque puede ser que como no se le advirtió al paciente que estas pastillas de las sulfonilurias predominantemente causan hipoglucemia, pues se salta el desayuno, entonces está haciendo hipoglucemias por la tarde. ¿Ya? También la duración de la diabetes, ¿no? Porque si tenemos una diabetes que ha sobrepasado los 15 años con un mal control, lo más probable es que vaya a desarrollar nefropatía diabética. Y volvemos a lo mismo, si yo tengo una clearance de creatinina por debajo de 60, no puedo usar sulfonilurias y la insulina igual va a empezar a recircular, ¿ya? Entonces, hay otras causas, el no saber sobre el medicamento, la insuficiencia hepática también tiene que tomarse en cuenta, porque los medicamentos se van a metabolizar en el hígado, ya el alcoholismo, porque altera el metabolismo de los lípidos, el ejercicio físico extenuante, esto sobre todo con diabéticos tipo 1. Al diabético tipo 1, recuerden que le hacemos un esquema bolobasal, es decir, damos un tratamiento basal y luego damos bolos, ¿no? Pero esto sería siempre y cuando tenga una vida regulada y normada. ¿Qué pasa si mi paciente se le ocurre todo el fin de semana hacer ejercicio 4 horas? Pues no ha comido proporcional a ese ejercicio y se sigue administrando la insulina, puede hacer hipoglucemias también.
Entre las enfermedades endocrinológicas que pueden cursar con hipoglucemias tenemos al hipotiroidismo y a la enfermedad de Addison. Entonces, hay un montón de cosas que nos pueden llevar a la hipoglucemia, pero las más frecuentes siempre van a ser las farmacológicas, ¿ya? Entonces, entre las causas, habíamos dicho, el consumo de alcohol. Ojo con sus pacientes, que puede ser que ahora, por ejemplo, el gran poder, ¿no? Que han tomado sábado, domingo, lunes, martes, no han comido nada y se la han pasado ingiriendo alcohol. Es cierto que el alcohol es un hidrato de carbono, pero no es un nutriente. Entonces puede llegar el paciente súperamente deshidratado por el efecto diurético que hace el alcohol al inhibir al ADH, y además no se olviden de administrarle su dextrosa, porque también puede ser que esté haciendo hipoglucemias por no haber comido todos estos días, ¿no? Pacientes con falla hepática, renal o cardíaca también tienen tendencia a la hipoglucemia, a la sepsis, porque no se olviden que la sepsis es un estado de estrés metabólico muy alto, donde se está consumiendo mucha glucosa para generar ATP, porque el cuerpo se está defendiendo de una anoxia externa, ¿no? La inanición, por favor, a los posoperados de cirugía. Igual cursan con hipoglucemias porque les dejan con Ringer 3000 para 24 y se olvidan del aporte calórico del paciente. También puede cursar con hipoglucemia, ¿no? Ejercicios físicos extenuantes y también sospechar de que puede haber tumores secretores de insulina como los insulinomas, que pueden ser los causales de hipoglucemias persistentes, ¿ya? O la insuficiencia suprarrenal, que también es otra causa de hipoglucemia relacionada a endocrinopatías. Esto es muy importante, ¿no? Eso todo médico tiene que conocer la triada de Whipple. ¿Y qué es la triada de Whipple? Es el punto clave que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico de hipoglucemia. ¿Cuáles son los pilares de la triada de Whipple? Síntomas y signos compatibles con hipoglucemia, es decir, adrenérgicos y neuroglucopénicos, ¿no? Síntomas y signos compatibles con hipoglucemia, adrenérgicos, neuroglucopénicos. Glucosa plasmática corroborada mediante un laboratorio. Puede ser una glucemia capilar, puede ser una glucemia central, ¿ya? Y resolución de los síntomas tras la administración de soluciones glucosadas. Esta es la tríada de Whipple. Esta es la tríada de Whipple y esta es la que nos da el diagnóstico de hipoglucemia. Y les prometo que funciona tal cual la tríada de Whipple. Encuentran un paciente en estado de coma con diaforesis, piensen en hipoglucemia porque son tanto síntomas adrenérgicos como neuroglucopénicos. Inmediatamente se le debe tomar una glucemia capilar. De hecho, todo paciente en estado de coma que entra por la emergencia, siempre se tiene que medir la glucemia plasmática sin importar el antecedente médico. ¿Ya? Y la resolución tras la administración de glucosa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis para enseñarles, esto es muy aparte de la parte académica para su examen. Como médico, tienen que dejarse llevar por la clínica. La clínica siempre va a ser mucho más importante que el laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Me ha pasado más de una vez encontrar pacientes con diaforesis, con estado de coma, dormidos, ¿ya? Que el marcador de glucemia capilar me ha dado normal. ¿Por qué? Porque el glucómetro está descalibrado y hasta que me den una glucemia central va a pasar 2 horas, ¿verdad? Entonces, como la clínica manda, ¿qué hacía yo? Les ponía dextrosa y despertaban, porque el despertar es inmediato. Entonces, la clínica siempre manda, la clínica siempre manda. No se olviden que los glucómetros en los hospitales donde trabajen pueden estar descalibrados y que los laboratorios centrales pueden tardar horas. O que ahorita yo estoy encontrando a mi paciente en coma y le digo al del laboratorio que le tome el laboratorio. ¿Va a venir ese rato? No. Se va a venir en 2, 3 horas, media hora. Cuando venga a tomar sus laboratorios va a venir. Hasta eso yo no puedo esperar, yo tengo que reponer. ¿Por qué? Mientras más tiempo el paciente esté en hipoglucemia, más neuronas van a morir. La hipoglucemia es mortal. La hipoglucemia deja secuelas, ¿ya? O puede morir el paciente, o peor aún, sobrevivir en estado vegetativo persistente, porque si a la neurona no le llega glucosa, se muere, hace apoptosis, se muere y quedan en estado vegetativo persistente. Por eso es que no les pido que esperen a que el laboratorio les confirme. Si bien es triada de Whipple, la clínica manda. Si el paciente está en estado de coma, no está respondiendo, está diaforético, pues lo más probable es que esté ante una hipoglucemia. Ponerle dextrosa no lo va a matar, ¿no ve? Entonces, un poco de dextrosa se le puede administrar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el laboratorio, si se puede,
vemos si hay síntomas compatibles con hipoglucemia y aquí entra el tratamiento. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Pues yo me pregunto, ¿mi paciente está consciente? Porque les cuento que puede suceder que estén pasando visita, llega al laboratorio y la glucosa marque 45 y el señor sentado tan campante en su cama, ¿no? Hablándoles. Y ¿eso quiere decir que no va a sufrir nada? Claro que sí, más adelante puede desmayarse. Por tanto, como me está hablando, está consciente, yo veo que en su laboratorio que está con la glucosa de 45, pues le voy a hacer tomar ese rato un jugo dulce, ¿no? Puede ser un vaso de Coca-Cola, puede ser un jugo de fruta que tienen todos los pacientes ahí, o dulces, ¿sí? Si está consciente el paciente, pues se le da por vía oral. O un paciente que se esté mareando, que les diga, me estoy mareando, estoy viendo borroso, pues se le puede dar algo dulce para reaccionar ese rato. Siempre y cuando exista conciencia y capacidad de ingerir la sustancia glucosada, se la da. Agua con azúcar, pues agua con azúcar, lo que se tenga a la mano, pero se le tiene que dar algo dulce en ese momento. Si el paciente no puede ingerir, no tiene una vía oral permeable, está en estado de coma, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la vía parenteral. Tenemos la posibilidad de administrar lo ideal, mundo ideal, primer mundo, glucagón intramuscular, 1 miligramo, o vía, subcutáneo, vía intravenosa, 1 miligramo. Mundo ideal, ¿no? Por eso es que en países de primer mundo, pacientes diabéticos tipo 1 portan entre sus cosas, y esto se los digo para los que puedan salir del país alguna vez, ellos portan entre sus cosas manillas que marcan que ellos son diabéticos tipo 1 y portan sus jeringas de glucagón. Cosa de que si ellos se desmayaran en la calle, alguien que sepa de esto busca entre sus cosas y le administra por vía subcutánea o por vía endovenosa su glucagón para que inmediatamente salga del estado de hipoglucemia. Eso sería lo ideal y en las guías de tratamiento van a ver que dice glucagón, mundo ideal. Nosotros tenemos dextrosa, ¿ya? Nosotros tenemos dextrosa, o sea, es lo que hay en los hospitales. Entonces puedes tener soluciones hipertrosas que son dextrosa al 50% y generalmente tenemos ampollas de hipertrose de 20 ml o 30 ml, que son soluciones de dextrosa al 50%. ¿Qué quiere decir? Son 50 gramos en 100 ml, ¿ya? ¿Cuánto de esto le colocamos? 2 ampollas en bolo y vemos su respuesta, ¿ya? 2 ampollas en bolo y vemos la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si no tengo hipertroces? Entonces voy a usar la dextrosa más alta que pueda dar yo por vía periférica. Y esta es la dextrosa al 10%, no la del 5%, sino la del 10%, porque yo necesito dar harta dextrosa, ¿no ven? No puedo poner 20 ni 50 de suero porque es muy osmolar y va a dañar la vena, pero sí puedo agarrar, canalizar al paciente y ponerle 250 cc de dextrosa al 10%. ¿Ya? 250 cc de dextrosa al 10%. Entonces, vuelvo a repetir. Tengo un paciente con síntomas y signos compatibles con hipoglucemia. En la medida de lo posible, le voy a tomar una muestra sanguínea para complementar mi triada de Whipple, ya sea por sangre central o ya sea por sangre capilar. Tras haber confirmado que yo tengo hipoglucemia clínicamente y o laboratorialmente, le voy a administrar dextrosa. Si mi paciente puede hablar, está consciente, está lúcido, le voy a dar dextrosa por vía oral. Pueden ser dulces, puede ser jugo dulce, Coca-Cola, azúcar con agua, lo que tengan a la mano. Si mi paciente está inconsciente, yo tengo que usar la vía parenteral. Puedo usar 2 ampollas de hipertrose en bolo o 250 cc a chorro de dextrosa al 10%, ¿ya? Y en un mundo ideal, si es que tienen al alcance, una jeringa de 1 miligramo de glucagón por vía subcutánea o por vía endovenosa. Ese es el tratamiento de la hipoglucemia. Ahora, aparte de esto, pues ese es el manejo urgente que ustedes tienen que saber y conocer como médicos. Pero luego, ¿qué hago? O sea, uh, ya he detectado la hipoglucemia, ¿no ve? Pues yo tengo que saber qué ha pasado. ¿Por qué mi paciente ha hecho hipoglucemia? Y de aquí me voy al caso que tenemos aquí. A ver quién me dice, ¿por qué ha hecho hipoglucemia este paciente?
Vamos, chicos, ¿quién me dice por qué ha hecho hipoglucemia el paciente del caso? Doctora, posiblemente por lo que menciona en los antecedentes que se ha, por así decirlo, automedicado con viroclamida, metformina. Exacto. No sabemos cuál es su clearance de creatinina, porque este paciente hace un año ha abandonado el control médico y ha seguido tomando sus medicamentos sin saber cómo estaba su riñón, solo porque se ha sentido fatigado. Pero esa fatiga puede no deberse específicamente a una diabetes descompensada, sino deberse a una insuficiencia renal crónica y se está volviendo urémico el paciente, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea de causa farmacológica. Entonces, además de detectar clínicamente, laboratorialmente y hacer el tratamiento de la hipoglucemia, tenemos que detectar la causa. Porque si mi paciente ha hecho hipoglucemia por inanición, pues evidentemente dándole la dextrosa y mandándolo a comer a la casa se soluciona el problema. Pero si mi paciente está haciendo hipoglucemia por insuficiencia renal, y estuvo tomando estos medicamentos, yo tengo que tenerlo internado, se interna. ¿Por qué se interna? Porque como ese riñón no funciona, esa glibenclamida va a tomar 2 días en salir de su cuerpo, por lo menos. Y la insulina pasa lo mismo. No le tomará 2 días, pero va a tomar más tiempo en salir de su cuerpo. Entonces, por esta razón, además de resolver la hipoglucemia primaria, yo tengo que averiguar qué ha sucedido, internar al paciente y hacer un estudio exhaustivo de qué ha pasado, por qué ha sido la hipoglucemia. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, ese es el tema de hipoglucemia, no es un tema larguito. Le he pasado ya la presentación a su representante para que les pueda pasar y eso sería todo, chicos. Gracias por esperarme.